para el segundo parcial ya. Vamos a pasar lista. Danilo Tinoco. Danilo. Sandra Sofía en Madrid. Buenos días, Lick, presente. Buenos días, Sandra. Gabriela Montes. Buenos días, Lick, presente. Buenos días. Ana Ávila. Presente, buenos días. Buenos días, Ana. Eric Medrano. Presente, Lick. Buenos días, Eric. Sandra García. Buenos días, Lick, presente. Buenos días, Sandra. Kenzie Gutiérrez. Buenos días, Lick, y presente. Buenos días, Kenzie. Fabio Durán. Buenos días, Lick, presente. Buenos días, Fabio. Y Norman Coello. Buenos días, Lick, y presente. Buenos días, Norman. Está Danilo. Ok. Continuamos entonces. Bien, jóvenes. Si ustedes recuerdan, para el tercer parcial de cálculo actuarial 1, estuvimos trabajando con lo que eran rentas contingentes. Es decir, pagos que se dan de forma periódica siempre y cuando la persona sobreviva en el tiempo que tiene de duración esa renta. Posteriormente, ahorita para el primer parcial de cálculo actuarial 2, estuvimos trabajando con seguros de vida. Seguros en los cuales, en su gran mayoría, excepto el seguro total puro, pero para el resto, el seguro se paga siempre y cuando la persona fallezca. Ese era el requisito. En el caso del total puro, que también era conocido como capital diferido, teníamos la particularidad que ese se pagaba siempre y cuando sobreviva la persona. Ahora bien, para ambos casos, tanto para rentas como para seguros, lo que estuvimos calculando, si ustedes recuerdan, eran el valor presente actuarial o conocido también como la prima pura única. ¿Se recuerdan? Para todos los cálculos que subimos eran prima pura única del tipo de seguro bajo las características especiales que tenía cada uno. Siempre basados en las tablas de mortalidad. ¿Qué pasa ahora cuando mencionamos las primas? ¿Qué es el tema para esta segunda unidad con el que iniciamos? Tenemos distintos tipos de primas y esas primas están en función de ciertas características como la forma de cálculo, la periodicidad o características propias que tienen dependiendo para qué las utilizamos. Por ejemplo, en primer lugar, se conoce como prima de un seguro al pago que se realiza por el asegurado para que la compañía de seguros mantenga una cobertura de una determinada póliza. ¿Qué características podemos considerar para tener distintos tipos de primas? La forma de pago, que la prima única, que fue la que estuvimos calculando, esa se paga en un solo desembolso, pero se llama prima única. Se paga en un solo desembolso, un solo pago,
al contratar el seguro. Cuando hablamos de primas que son periódicas, se pagan en cuotas que son regulares, o sea, en determinados periodos. Pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. En el caso de las primas fraccionadas, de forma similar a la anterior, puede tener un costo adicional por ese fraccionamiento del pago. Si nos vamos considerando la forma de cálculo, tenemos las primas que son prima pura o prima neta, y en este caso solamente está considerado el costo teórico del seguro. Es decir, solamente consideramos estrictamente lo que representaría el beneficio que estoy pagando bajo las condiciones de riesgo de ese asegurado, ya sea hombre o mujer, si lo que estoy evaluando es que sobreviva o lo que estoy evaluando es que fallezca. Pero es el costo teórico, sin incluir ningún otro tipo de costos. En el caso de la prima de riesgo, se calcula considerando solo la probabilidad de que ocurra el siniestro. Para una prima comercial o una prima total se incluyen la prima pura, los costos administrativos, la ganancia de la aseguradora y cualquier otro costo que involucre ese seguro. Hay dos conceptos que se utilizan mucho en aseguradoras, que son las primas devengadas y las primas no devengadas. Las devengadas es la parte de la prima que ha sido utilizada por la aseguradora para cubrir el periodo vigente del seguro. Y la no devengada es la parte de la prima que aún no ha sido utilizada, es decir, corresponde al tiempo futuro de cobertura. Vamos a ver. Por ejemplo, supongan en un seguro de vida, que es temporal. Pensemos que dura 5 años nada más. Si nosotros contratamos un seguro de vida, contablemente las aseguradoras tienen que hacer un registro de cuáles son sus primas año con año que van a recibir, las primas que han sido devengadas y las primas que no han sido devengadas. Es decir, si nosotros contratamos ese seguro ahorita el 2025, tenemos 5 años de primas que no han sido devengadas y 0 años de primas que han sido devengadas, porque vamos iniciando. La aseguradora tiene ahorita el riesgo de que durante esos 5 años esa persona fallezca y por ende tenga que pagarle el seguro. Pero ¿qué pasa si ese seguro va avanzando, la persona en lugar de fallecer va sobreviviendo? Entonces, por ejemplo, allá como por el 3er año de ese seguro, la aseguradora considera como primas devengadas las primas que ya se han pagado o del tiempo que ya ha transcurrido y la persona sigue viva. ¿Por qué? Porque ya por ese tiempo, por esos 3 años, esa persona ha sobrevivido, por lo tanto la aseguradora ya no tiene riesgo que esa persona fallezca en ese periodo de tiempo. Tiene riesgo todavía de que fallezca en los 2 años que hacen falta. Por eso hace referencia a que las devengadas son correspondientes al tiempo futuro. Y ya cuando está casi por finalizar el periodo de tiempo de duración de ese seguro, tiene más primas devengadas que no devengadas. Y ya el riesgo para la aseguradora está casi por concluir. Entonces, las aseguradoras hacen ese tipo de separación con respecto a las primas. ¿Qué me hace falta? ¿Cuánto tiempo me hace falta cubrir a la persona para pagarle o no un tipo de seguro?
Ahora bien, en el caso de la naturaleza del seguro, tenemos primas que son fijas, es decir, que se mantienen constantes durante toda la vigencia del contrato. Otras primas que son variables, que pueden cambiar dependiendo de los factores como la siniestralidad o la evolución. Si ustedes han escuchado, por ejemplo, los seguros de accidentes. Usualmente los seguros de vehículos o seguros de accidentes tienen distintas primas y le dice, como por ejemplo en los Estados Unidos, es obligatorio que las personas tengan seguros de vehículos para accidentes. Y le dice todavía la aseguradora, lo premio si usted no tiene ningún accidente el año anterior, y cuando contrate el seguro, entonces le va a dar una reducción de su prima. O si tuvo accidentes, entonces le va a incrementar el costo del seguro. Por eso son primas variables de acuerdo al factor de siniestralidad o la evolución del riesgo. Para una aseguradora, cuando la persona tiene mayor cantidad de accidentes, en ese caso de los seguros de accidentes, entonces es una persona que muy probablemente va a llegar con otro accidente el siguiente año. Entonces se vuelve mayor riesgo, tiene mayor riesgo esa aseguradora de tener que hacer el pago de determinado beneficio. En el caso que las personas no han tenido accidentes, entonces la aseguradora lo considera de bajo riesgo, por lo tanto incluso le puede hacer esa reducción de primas. Para las primas niveladas, que se usan en los seguros de vida y mantienen el mismo monto durante la vigencia de la póliza. Y existen las primas naturales que aumentan conforme envejece el asegurado. Ustedes, no sé si habrán escuchado, pero por ejemplo, las aseguradoras no les agrada mucho el tener que aceptar como población nueva o un asegurado nuevo a una persona adulta mayor, porque hoy tiene un mayor riesgo. En dado caso que lo llegara a asegurar, número uno, porque esa persona tenga una carrera de seguro, es decir, toda su vida, o por lo menos en los últimos años, mantuvo vigente un seguro, entonces puede considerar la aseguradora continuar con cubriendo a esa persona. Y evidentemente, si a una persona adulta mayor le va a generar un mayor costo por tener un seguro de vida. Entonces ahí son primas naturales. Otras categorías que podemos ver son las que se ajustan de conformidad a la experiencia del asegurado, y las adicionales o complementarias que se pagan cuando ya tenemos establecida el tipo de contrato de una póliza y queremos coberturas extras o ampliar los tipos de seguros. Entonces, si vamos a ampliar el beneficio que vamos a recibir, pues también nos va a tocar pagar primas adicionales. Ahora bien, dentro de la clase, si ustedes observan, hemos utilizado dos conceptos. El número uno, en cuanto a la forma de pago, que era la prima única, y el número uno en cuanto a la forma de cálculo, que era la prima pura. Entonces hicimos una combinación de las dos. Prima pura única. Un solo pago, un solo desembolso, considerando únicamente el costo teórico del seguro. En este momento lo que vamos a incorporar son las primas que son anuales, es decir, primas netas o primas puras,
pero que en lugar de tener un pago único, va a tener un pago periódico. ¿Okay? Específicamente, este primer grupo de primas que vamos a estar trabajando van a ser con pagos anuales. Luego ya vamos a ver pagos menores a un año. Ahora bien, si ustedes recuerdan, teníamos también el principio de equivalencia. Y ese principio de equivalencia lo que me decía es que el valor presente de una serie de pagos debe de ser igual al valor presente de las primas netas. Dicho de otra forma, el valor presente de sus beneficios debe de ser igual al valor presente de sus obligaciones. Entonces, si consideramos a lo largo de este segundo parcial, la P, que representa el monto de pagos periódicos anticipados, entonces la equivalencia, el principio de equivalencia genera lo siguiente. Ojo aquí, vean que los pagos, aunque sean en pagos anuales, pero van a ser anticipados. ¿Por qué? Usted justamente cuando contrata un seguro, usted empieza a tener cobertura de ese seguro desde ese momento. Entonces, no le va a decir nunca a la aseguradora, no se preocupe, usted tiene cobertura desde hoy, pero me paga a final de mes. No es cierto. Usted contrata un seguro y le paga a la aseguradora en ese momento que lo está contratando. Entonces hacemos pagos, aunque sean fraccionados o aunque sean anuales, esos pagos, pero son pagos anticipados. Yo pago al inicio del año o al inicio de que contrato ese seguro para tener una cobertura durante todo el siguiente año. Entonces, de forma general, ese principio de equivalencia nos va a decir, ok, vamos a tener un monto P, que va a ser el valor que voy a pagar durante cada año, como prima, por concepto de prima, por un tipo de anualidad igual a el tipo de seguro que tenga. En ese sentido, vamos a ver que si ustedes se fijan ahorita, no hemos mencionado si son temporales, si son vitalicias, no hemos mencionado nada de eso. Pero de forma general, ese es el principio para definir las primas netas. Si yo al final lo que quiero conocer es ese monto que voy a pagar como prima neta anual, voy a terminar dividiendo el costo del seguro entre el costo de esa renta por medio del cual voy a pagar ese seguro. Entonces, la primera opción que vamos a ver es que las primas de los seguros cuyo valor asegurado sea pagado al final del año de muerte, que son los tipos de seguro que hemos estado trabajando, y las primas sean anualizadas. En ese sentido, podemos tener entonces permítanme.
Ok. Continuamos, chicos. Entonces, supongan que si lo que tenemos es un seguro de vida entero, es decir, que tiene una cobertura desde la edad X hasta el resto de su vida, y la forma de pago va a ser en ese mismo periodo de tiempo, es decir, desde hoy a la edad X hasta que esa persona sobreviva en todo el tiempo. Entonces vean que siguiendo este mismo principio de hacer esa equivalencia, solo que ahora poniéndole ya específico el tipo de seguro y el tipo de renta que vamos a estar considerando, nos queda de la siguiente forma. Esa prima neta anual va a ser igual a un seguro vitalicio entre una anualidad vitalicia anticipada. Puede ser que ese tipo de seguros no tenga o no sea de forma vitalicia, sino que tenga cierta temporalidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba con un seguro total? ¿Cuándo se pagaba un seguro total? ¿Jóvenes? Si este sobrevivía a cierta cantidad de años. ¿Okay? Si una persona de X años sobrevive hasta X más N años, o sea, sobrevive N años. En ese caso, el seguro le paga la suma asegurada al finalizar esos N años. Entonces, si en lugar de tener una prima pura única de ese seguro, lo que tenemos es una prima neta anual, tendríamos que dividir ese seguro total puro entre una anualidad anticipada y puede ser con la misma duración, con el mismo periodo de duración. Desde la edad X hasta N. De forma similar, si tenemos un seguro temporal de N años. ¿Cuándo se pagaba un seguro temporal? Si la muerte ocurre antes de N años. Correcto. Si esa persona fallece entre X y X más N. Entonces, de forma similar, si en lugar de tener una prima pura única, yo quiero calcular una prima neta anual, sería el monto de esa prima igual al tipo de seguro, en este caso un seguro temporal, dividido entre el tipo de renta que tenemos. En este caso, vean que la renta con el que estoy dividiendo es igual que en el caso anterior. Es una renta que es temporal, anticipada, temporal, N años. Y si hablamos de un seguro total mixto, que era la suma de los dos anteriores, pues de forma similar, el seguro total mixto se estaría dividido entre una renta anticipada temporal N años. Vean que en este caso, no para todos las anualidades se genera una posibilidad de tener pagos, pagos de la prima pura única, pero sí tiene sentido en el caso de las anualidades que son diferidas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si en lugar de estar contratando un seguro que me va a pagar un monto por si fallezco o no, supongan que lo que está haciendo es
contratando una AFP, una administradora de fondos de pensiones. Como mínimo, una AFP le pide a usted que usted haga pagos durante 5 años. Es el periodo mínimo que le van a pedir. Pueden ser más tiempo, pueden ser 10, 15, 20 años, lo que sea. Porque al final usted está pagando hoy para que dentro de N años le devuelva a esa aseguradora el dinero que usted pagó más una tasa de rendimiento. Y eso, ¿para qué funciona? De forma similar que los sistemas de pensiones. Para tener un ingreso durante tanto tiempo o dentro de tanto tiempo. Entonces, en ese caso, suena lógico que podamos tener una pagos anuales, ¿sí? Pagos anuales de una renta diferida. Ojo, esa renta, vamos a ver si hago aquí el dibujito para... Vamos a ver. Veamos. Si la renta del beneficio, ese beneficio si es diferido, va a empezar de X más N en adelante. Es el beneficio que va a recibir esta persona. Pero durante estos primeros N años, puedo hacer los pagos de las primas, que es lo que estamos calculando aquí. Entonces, el beneficio es una renta diferida, pero va a ser pagada en pagos anuales anticipados. ¿Sí? Entonces, este tipo de relaciones las podemos hacer con los seguros o en algunos casos tiene lógica hacerlos con algún tipo de anualidades o de rentas también. Con respecto al seguro total mixto, recuerden que también lo podíamos ver como la suma del seguro total puro y el seguro temporal. Entonces, en este caso, teníamos esto. Puede ser ya generada o ya sacada las primas, encontrar una prima total como la suma de las dos primas anteriores. Podemos hacerlo también. Pueden existir otros casos en los cuales también sean pagos anuales, pero la diferencia está en que no corresponden esos pagos al mismo periodo de duración del seguro, sino que a un periodo menor. Entonces, vean este caso, que es un seguro temporal de N años que puede ser pagado en periodos inferiores de H años. Entonces, el seguro es temporal, N años, pero la prima que va a pagar está con duración N años para un seguro, perdón, H años para un seguro temporal N años. Entonces, la renta con la cual divido es anticipada, duración H años. Esto tiene lógica siempre y cuando H sea menor que N. Si H
es igual a n, entonces tenemos el caso anterior, y si h es mayor que n, no tiene sentido. Que no voy a, o sea, o una aseguradora no me va a ofrecer un beneficio que lo voy a recibir antes de que yo le pague a ellos. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido. Otra opción que podemos tener también es que las primas pagadas H años para un seguro de vida entero o vitalicio. Voy a tener cobertura desde la edad X, pero las primas que la voy a pagar, en lugar de tenerlo durante toda la vida que pagar, la voy a pagar en una temporalidad de H. Entonces, así vamos a ir viendo una serie de casos en los cuales podemos ir modificando este tipo de situaciones. El siguiente grupo es si tenemos primas fraccionadas, primas netas que son fraccionadas. Es decir, en lugar de tener pagos en años, vamos a hacer pagos en fracciones de años. En M periodos al año. Entonces, la lógica es la misma que hemos estado viendo ahorita. En el caso de un seguro de vida entero, un seguro vitalicio, si la prima es fraccionada M periodos para un seguro vitalicio desde la edad X, es el seguro vitalicio, pero tenemos pagos en una renta vitalicia fraccionada. O sea, en lugar de tener pagos anuales, ahora los tenemos M periodos. Lo mismo pasa con un seguro total puro, con un seguro temporal, con un seguro total mixto. Y de forma análoga a una renta anticipada vitalicia diferida que puede tener pagos fraccionados. Hasta acá, antes de empezar con hacer ejemplos, ¿tienen alguna duda? De momento no, Lick. Okay. Vamos a ver. Ok. De las notas que teníamos de cálculo actuarial 1, recuerden que en el caso de una renta vitalicia inmediata anticipada, era el NX entre DX. Si vitalicia, si era temporal anticipada, era los NX, perdón, anticipada, el NX menos NX más N entre DX. Si era diferida anticipada, esa renta era NX más M entre DX. Estas fórmulas van a tener que tenerlas muy presentes ahorita que vamos a hacer los cálculos. Para el caso de lo que necesitamos del primer parcial, eran el pago de los seguros total puro, que eran los de X más N entre DX, el seguro de vida
mx entre dx. Vean una cosa aquí también. Por ejemplo, nosotros podemos simplificar esto. O sea, estos son el concepto básico, pero nosotros podemos simplificar los cálculos si sustituimos las fórmulas que tenemos en cada uno de los casos. Por ejemplo, para el caso del seguro vitalicio, era mx entre los dx, y en el caso de la renta anticipada eran los nx entre los dx. ¿Qué pasa si simplificamos ese cálculo? ¿Qué nos queda nada más? M, Es correcto. sí, MX sobre NX. mx entre nx. Entonces, de la misma forma nos va a ocurrir con todos los demás cálculos. Vamos a poder llegar a simplificar esas fórmulas directamente con los conmutados. Y para el caso de un total puro era de x más n entre de x y una renta anticipada temporal, ¿a qué era igual? Se las acabo de poner. NX menos NX más N entre DX. Nx menos N de X más N. nx más n entre el de x. Y al final, eso nos queda como de x más n entre y para el caso de un seguro temporal, ¿qué era un seguro temporal? M de X menos M de X más N entre D de X. M de x menos m de x más n entre d de x y la renta temporal. Aquí. Y nos quedaría de esta forma entonces esa prima anual del seguro. Vean que acá
un seguro total mixto, ya no podemos simplificarlo tan a la ligera. Recuerden que el seguro total mixto, si la suma asegurada para el total puro era igual que la suma asegurada para el total mixto, para el temporal, perdón, ¿a qué era igual? A la suma de los dos anteriores. Siempre y cuando la suma asegurada fuese igual. Si la suma asegurada era distinta, entonces nos va a tocar sacar la prima pura neta del seguro total puro, las prima neta del seguro temporal y luego sumarlas, que era lo que hacíamos acá abajo. Pero, voy a si la suma asegurada y ya se me ocurrió todo esto, así que mejor son iguales. Si obtiene ven que el seguro total mixto era el seguro total puro más el seguro temporal. Entonces aquí, ¿qué nos modifica? Que tenemos que adicionar la suma del dx más n más el mx menos mx más n, que pertenecen al seguro temporal, divididos entre el nx menos nx más n, que corresponden a la renta. Todo eso se me eliminaría. Al final, lo podemos hacer. Entonces podemos ir simplificando mucho esos cálculos que tenemos para el caso de las primas netas anuales. Incluso para las primas netas que corresponden a periodos inferiores de N. ¿Okay? Veamos. Acá. De primas. Vean que voy a partir de los ejercicios que teníamos de los seguros para poder hacer ahora, porque en todos estos casos de los seguros teníamos ya el cálculo de una prima pura única. Entonces ahora, incluso lo voy a escribir en otro tono. En azul.
Todo lo que queda escrito en azul es lo que vamos a adicionar ahorita por primas netas anuales o fraccionadas, en el caso que corresponda. Para un seguro total puro, habíamos calculado que si un hombre de 40 años decidía contratar una póliza de un seguro que pagaba 150,000 lempiras, en caso que sobreviva 15 años, habíamos obtenido en aquel momento, habíamos obtenido una prima pura única de 66,261. Si lo que calculamos es una prima bajo estas condiciones, la prima neta anual sería igual a los 15,000, los 150,000 lempiras que va a recibir de suma asegurada en caso que sobrevive esos 15 años, y va a estar multiplicado por el n de x más n entre el d de x más n entre n de x menos n de x más n. Y eso sería igual a vamos a ir a la tabla de mortalidad que se hizo. Teníamos ya aquí calculado que la persona tenía 40 años, la cantidad de duración eran 15 años, y ya teníamos el D de 55, que es el que vamos a necesitar ahorita, de los datos anteriores. Entre el n de x, esta persona era un hombre. Entonces nos vamos a la tabla de mortalidad en hombres activos. 55. Entre el
Entonces, en se me fue. Punto 0416. Entonces, 150,000 por entonces vean que es mucho más viable para una persona pagar 6,242 lempiras para obtener un seguro de 150,000 lempiras al finalizar esos 15 años que pagar desde un inicio estos 66,261 lempiras. Entonces, y al final, en el tema de las aseguradoras, usualmente este tipo de pagos, ya sean anuales o fraccionados, es lo que realmente termina ocurriendo. Por lo mismo, no porque quizás sea lo más beneficioso para la aseguradora, porque al final, como le explicaba con los casos de las primas devengadas y primas no devengadas, a la aseguradora lo que realmente le convendría sería que al momento de contratar paguemos todo. Pero la realidad no es esa. No todo el mundo tiene disponible la prima pura única para pagarlo en ese momento. Entonces terminamos dividiendo ese pago en años o en meses, y ya lo vamos a calcular también, para poder hacer frente a esa obligación. ¿Okay? Eso es si hacemos en este caso, un pago de una prima neta anual. Y si en lugar de que fuera anual, hacemos un pago de una prima neta mensual, ¿cómo nos quedaría? Fraccionadas, total puro, fraccionado, y a qué era igual una renta anticipada fraccionada.
temporal. ¿Qué nos modificaba? Aquí la teníamos. Era una anual menos m-1 entre 2m, 1 menos un total puro. Y eso al final, 1 menos un total vean que es igual a dx menos n de x de x. Con esto, si ustedes observan, tenemos el mismo numerador. Y podemos simplificar también. ¿Cierto? ¿Jóvenes ilustras? Perfecto, Lick. Entonces, para no hacer tanto cálculo, nos queda algo como esto. El de x más n entre operador de la renta anualizada menos por la resta de los dos. Listo. Vean que la mayor parte de la información que necesitamos para esta renta ya la tenemos. Bueno, de hecho toda ya la tenemos. En este caso, tenemos estos datos. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta menos, en este caso si es mensual, 2m vale 12, sería 12 menos 1, 11 entre
54. Y el valor de los dn ya lo tenemos. Para el dx de 40 son 13.544.73 menos el de 55, en este caso eran los 5.983.73. Acá. Y ahora sí hacemos el cálculo. Punto 25 sería en ese último. Punto 25 queda todo. No, o sea, en donde tomó 5.983. Ah, perdón. Tomé los decimales del D de 40. Es que se me está... Recordemos que aquí todavía nos hace falta multiplicar por los 150.000 que eran la suma asegurada. Vamos a ver. Aquí teníamos... N menos 11 sobre 24 por el D de 40 menos el D de 55. Cerramos este, cerramos el paréntesis, polar. ¿Les queda igual? 6.396. ¿Sí? En este caso algo no va a terminar de cuadrar. No debería de ser mayor la renta neta mensual que la renta neta anual.
a hacerlo separado completamente. Matemáticamente está correcto. No me suena muy lógico, pero incluso voy a dejar esto marcado aquí como en amarillito para darle una última revisión después, aunque matemáticamente está correcto el cálculo. ¿Qué pasaría en el caso de un seguro de vida entero para una persona de 35 años y que en lugar de hacer un solo pago para obtener una prima pura única de 500,000 unidades monetarias, en primer lugar hagamos un pago prima neta anual y una prima neta durante 20 años. Trabajen ustedes estas dos opciones, ¿cómo nos quedarían? Una prima neta anual para un seguro de vida entero y una prima neta anual también, pero con duración de 20 años. Ven que en el caso primero, si solo mencionamos una prima neta anual para un seguro vitalicio, asumimos que va a ser pagada durante toda la vigencia del seguro.
Y en el caso de un seguro, también para un seguro vitalicio, pero que tenemos pagos distintos a que correspondan estrictamente a toda la vigencia del seguro, sino que tenga una temporalidad de 20 años, quedaría con esta opción. ¿Ok? Bien. ¿Tomamos un receso ahorita, jóvenes? Y regresamos, ¿qué? ¿A las 10? Está bien, Lick. Entendido, Lick. Listo, Lick. Está bien. Si pueden ir avanzando en el cálculo de estas dos opciones, entonces revísenlos. Aprovecho los que van a desayunar también.